momentos críticos. Cuando se iba a reconstruir la ciudad de Jerusalén, cuando se iban a reconstruir los muros, la Biblia nos dice que Dios levantó a varios profetas. Levantó a Ageo, levantó a Zacarías, levantó a Zorobabel, levantó a Josué, el sumo sacerdote. Es decir, Dios levantó, cuando el pueblo iba a restablecerse, a una serie de profetas para ayudarles en su obra. Y cuando el Señor Jesucristo iba a venir a este mundo, Dios preparó el camino, levantando también a un profeta. Y todos conocemos a ese profeta como Juan el Bautista. Ahora yo pregunto, ¿creen ustedes que si estamos viviendo en los últimos días, que Dios cerca del final de la historia también va a levantar la voz profética? ¿O será que Dios al final de la historia no va a levantar ningún profeta? Mis queridos amigos, en cada momento crucial de la historia del planeta Tierra, Dios ha levantado un profeta para iluminar a su pueblo de Dios, a su pueblo, para mostrarles la verdad en cuanto a lo que iba a ocurrir. ¿Hemos de esperar que Dios haga menos que esto en los últimos días? La Iglesia Adventista cree que Dios ha levantado en estos últimos días un profeta dentro de la iglesia. En este momento está muerta, es una profetisa, se llama Elena G. de White. Ella escribió muchos libros sobre muchos diferentes temas. El propósito por el cual Dios la levantó es para preparar a un pueblo en todas las dimensiones para la segunda venida de Jesús. Ella habla de educación, ella habla de la obra médica, ella habla de finanzas, ella habla sobre profecías, eventos del fin. Habla de todas las dimensiones de la vida cristiana y cómo podemos nosotros complacer a Dios y preparar un carácter donde podamos decir, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Si ustedes quieren, pueden comunicarse con nosotros cuando vean esta presentación en la dirección que aparece al final de la presentación, y nosotros les podemos instruir de cómo adquirir las maravillosas obras que escribió esta extraordinaria mujer. Ahora, algunas personas dicen, bueno, Pastor Bohr, pero el asunto es que Elena G. de White fue una mujer. ¿Acaso una mujer puede ser profeta según la Biblia? Claro que sí. Déjenme mencionarles los nombres de varias mujeres que fueron profetas de Dios. Tenemos a María, la hermana de Moisés. Tenemos a Débora, que fue profetisa y además de eso fue juez. Tenemos a Hulda, la profeta, que se levantó en los días del rey Josías para guiarlo en su gran reforma que trajo al pueblo de Israel. Tenemos otros profetas menos conocidos, como Ido, por ejemplo. Tenemos las 4 hermanas de Felipe. Tenemos a Ana también. Es decir, en la Biblia hay muchas mujeres que fueron profetisas usadas por Dios. Así que el hecho de que Elena G. de White haya sido una mujer no tiene ninguna trascendencia. Pero alguno dirá, Pastor Bohr, ¿será que hubo profetas cuyos escritos no formaron parte de la Sagrada Escritura? Porque la señora White escribió muchos libros, pero ninguno de sus libros es parte de la Biblia. ¿Será que había otros profetas que hablaron en nombre del Señor y que sus libros o sus escritos no fueron incluidos en la Sagrada Escritura? Claro que sí. La Biblia menciona a varios de estos. Por ejemplo, Natán fue profeta. No hay ningún libro de la Biblia que tenga el nombre de Natán. Elías fue un gran profeta. No hay ningún libro en la Biblia que tenga el nombre de Elías. Eliseo fue un profeta muy importante. Tampoco hay un libro en la Biblia que lleve el nombre de Eliseo. Tenemos también a Juan el Bautista, que Jesús dijo era el mayor de todos los profetas. Y sin embargo, no hay ningún libro en la Biblia que lleve el nombre de Juan el Bautista.
Podríamos seguir mencionando a Abraham y otros cuyos nombres se mencionan en la Biblia, pero que nunca escribieron un libro que es parte del canon bíblico. Es decir, para que un profeta sea verdadero, no es necesario que haya escrito un libro que se encuentra en la Sagrada Escritura. Quiero concluir leyendo un versículo que encontramos en el libro de los Proverbios, el capítulo 29 y el versículo 18. Proverbios, el capítulo 29 y el versículo 18. Aquí dice lo siguiente: donde no hay visión, el pueblo se disipa. Donde no hay visión, el pueblo ¿qué? El pueblo se disipa. Y debo decirles que en la versión del 60 se traduce un poquito diferente, dice, sin profecía, el pueblo se desenfrena. En realidad la palabra hebrea significa se escurre, se desparrama, se desune. Es decir, donde no hay visión, el pueblo se desparrama o se desune. Pero luego dice en la última parte del versículo, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Fíjense que la visión que Dios da al profeta tiene que ver con la obediencia a la santa ley de Dios. Porque dice, si no hay profecía, el pueblo se escurre o se desune. Pero luego dice, más, es decir, pero el que guarda la ley es bienaventurado. En el libro de Segunda de Crónicas, el capítulo 20, tenemos un texto con el cual yo quiero terminar nuestro estudio de hoy. Segunda de Crónicas, el capítulo 20, y quiero leer el versículo 20, nuestro último texto. Dice allí, en Segunda de Crónicas 20:20, había un grupo de naciones, 3 de ellas que estaban viniendo contra el pueblo de Israel para destruirlo. Y Dios le dio una palabra de ánimo al pueblo, y noten lo que Dios les dijo en el versículo 20. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Y ahora escuchen bien, creed a sus profetas y seréis prosperados. Fíjense que Dios dice, cree mis profetas y seréis prosperados. Mis queridos amigos, Dios nos ha dado pautas claras en su palabra para distinguir un profeta verdadero de un profeta falso. Porque Dios quiere levantar profetas en la iglesia que guíen al pueblo de Dios, que unan al pueblo de Dios, que desenmascaren el pecado para que el pueblo se arrepienta, para que forme un carácter en armonía con el carácter de Jesús, de tal manera que cuando Jesús venga, su pueblo estará listo y preparado. Así pasó con Juan el Bautista. Dios lo llamó para aparejar a un pueblo para la primera venida. Así Dios, en estos últimos días, también ha levantado un profeta en la iglesia remanente para preparar a un pueblo para la segunda venida del Señor Jesús.